Buenas tardes, muchas gracias a Acceso a la Justicia por la invitación, a ustedes por estar aquí presentes. Como bien decía el diputado, tomarse el tiempo para indagar en profundidad sobre la problemática del país, un país, una Venezuela en la que la supervivencia se ha hecho la regla, pues tiene muchísimo mérito y debe ser reconocido. Bueno, me toca hablar del sistema de justicia venezolano, específicamente voy a referirme al sistema de justicia penal, que es en el que he trabajado y me he desempeñado toda la vida. Solo para que nos hagamos una idea, yo empecé mi carrera desde prácticamente el segundo año de carrera, empecé a trabajar en los tribunales penales de entonces. Yo me gradué de bachiller en el año 87. Más o menos ya para el año 88 yo estaba trabajando en aquellos tribunales penales que con todas sus carencias, con todas sus debilidades, pues definitivamente eran unos tribunales penales en los que alguna luz se veía mucha más que lamentablemente se ve al día de hoy en nuestro país. Yo voy a tratar de dividir esto y lo quiero hacer bien participativo, lo quiero hacer bien informado en varios aspectos. Yo creo que primero lo que tenemos que discernir, lo que tenemos que entender es qué es lo que tenemos ahora, qué es lo que hay, como dicen por ahí. Después tenemos que entender por qué llegamos a eso. Y después de por qué llegamos a eso, qué es lo que podemos hacer. Tenemos que tratar de responder la pregunta qué es lo que podemos hacer con respecto a lo que tenemos, ¿no? Para responderle la primera pregunta, yo voy a recurrir a mi experiencia personal. Experiencia personal que, por cierto, no es solo mía. Aquí está la Guilén, también la comparte, está por allá Yaneda, está Lorena del Foro Penal Venezolano también, todos la comparten, todos han visto, la misma Laura también, todos han visto lo que nosotros tenemos que sufrir, por lo que tenemos que pasar, ¿verdad? Lo que tenemos que padecer en estos tribunales penales de hoy en día. Entonces yo voy a empezar contándoles dos anécdotas, una un poquito vieja, para que comprendamos que esto no es solo de ahora, y una un poco más reciente para que veamos a qué punto hemos llegado y hasta dónde ha degenerado la absoluta falta de justicia en nuestro país a todo nivel, particularmente en la justicia penal. Hace unos años a mí me tocó ser abogado defensor del general Francisco Usón. Algunos de ustedes son muy jóvenes, quizás no lo recuerden. El general Francisco Usón fue primero ferviente oficialista, fue uno de los militares que no acompañó a Chávez en sus rebeliones, no, pero sí era uno de los que le seguía, que los acompañaba y que de alguna manera comulgaba con sus ideas. Eso lo llevó a ser en algún momento hasta ministro de Finanzas de Chávez. ¿Qué pasó? Bueno, llegó el 2002, y cuando llegó el 2002 y desde las entrañas del monstruo, desde adentro, el general Usón, que era un hombre decente, se dio cuenta de qué era lo que era capaz de hacer el poder en Venezuela antes y ahora para mantenerse en el poder. Pues sencillamente le dio la espalda a la revolución, renunció a su cargo y se dedicó pues a denunciar lo que él sabía, lo que él conocía, lo que él veía de los malos fallos del poder, de los malos fallos del gobierno. En una entrevista que le hace en aquel momento Marta Colomina, cuando tenía su programa en el Canal 10, en Televen, acompañada en aquel momento por Patricia Poleo, acababa de suceder esto, yo no sé si ustedes lo recuerdan, de los quemados de Fuerte Mara. Estos soldados que aparecieron muertos, algunos de ellos, otros severamente quemados en Fuerte Mara, allá por el sur. Y una de las hipótesis que se venía barajando era que se había utilizado un lanzallamas para quemarlos dentro de la celda de castigo en la que ellos estaban. Al general Francisco Usón, Patricia Poleo le pregunta si eso es cierto. Le dice: caramba, general, están diciendo, es decir, terceros están diciendo que se utilizó un lanzallamas para quemar a los soldados de Fuerte Mara.
Eso es cierto. El general Usón es ingeniero militar, es decir, sabe de armamento. Y lo que dijo fue textualmente lo siguiente, y lo repasé tantas veces que me lo sé de memoria. Si eso fuera cierto, y no puedo afirmar que lo sea, sería muy grave porque eso evidenciaría premeditación. Le pregunto a la periodista, ¿por qué, general? Porque el lanzallamas no es un arma que tú puedas sacar de un closet y utilizar. El lanzallamas es un arma que tienes que utilizar preparándola, cargándola de un combustible especial que requiere de toda una serie de procedimientos, no solo para su elaboración, sino para ser incorporado al arma. Y eso no se hace inmediatamente. Entonces, es decir, eso necesita una cierta preparación, por lo que si eso fuera cierto, y de nuevo repite, y no estoy en capacidad de afirmar que lo sé, sería muy grave porque eso evidenciaría premeditación. A la semana siguiente, en un programa de televisión, José Vicente Rangel dice que por esas manifestaciones contra el honor de la Fuerza Armada Nacional, el general Usón va a ser detenido. El general me llama y dice, Gonzalo, mira, me está pasando esto, me están diciendo esto. No me llamó para preguntarme qué hacer. Me dijo, ¿cuál es tu opinión? Pero bueno, mire, yo creo que eso es delicado. Ya estamos en presencia de un régimen que se sirve del Poder Judicial como un arma de intolerancia. Yo creo que deberías tomar tu previsión. Él me dijo, yo no me voy a ir porque yo no tengo nada que ver. No pasaron 10 días, 2 semanas, cuando el general Usón es hecho preso. Desde ese día hasta el día en el que al final fue liberado, pasaron aproximadamente 4 años. Él fue condenado a cumplir la pena de prisión por supuestas injurias a la Fuerza Armada Nacional en Banco Verde, a cumplir una pena, repito, de 5 años y 6 meses de prisión. Salió un poquito antes, pero esa es la pena a la que fue condenado. Pero la anécdota en realidad no es esa, la anécdota es que el último día del juicio, allá en la Corte Marcial de Fuerte Tiuna, se habían ya evacuado todas y cada una de las pruebas de la Fiscalía. Ninguna había de manera contundente señalado al general Usón como responsable de nada. Se habían evacuado, en aquel momento todavía pasaba, hoy por hoy ya no pasa. Algunas de las pruebas que se le admitieron a la defensa, hoy por hoy, ¿verdad? A la defensa nunca se le admiten pruebas de absolutamente nada. Y quedaba por evacuar una sola prueba. Era un viernes a las 3 de la tarde. Y esa sola prueba era el video de la entrevista completa, que lo habíamos promovido nosotros. ¿Por qué? Porque la Fiscalía había llevado un video editado en el que de manera muy sesgada se leían palabras al pueblo del general Usón que no se correspondían con la realidad de lo que le había dicho. Para los que no son abogados, ¿todos son abogados? ¿No? Para los que no son abogados es importante que entiendan que las pruebas se evalúan, se analizan y se admiten en la fase inicial del juicio, lo que se llama la fase intermedia del juicio, cuando se da lugar o cuando tiene lugar la audiencia preliminar, es decir, mucho antes de que el juicio comience, las pruebas se revisan y el Tribunal de Control decide cuáles son las pruebas que van y cuáles son las pruebas que no van. Este ya era un juicio que tenía casi un año adelantándose, así que nos impresionó mucho cuando a esa hora, a las 3 de la tarde de un viernes, la última prueba que queda por evacuar, la defensa se levanta y dice, bueno, solicitamos al tribunal que habilite los equipos necesarios porque vamos a presentar el video que fue consignado como prueba tal. Bueno, menos mal que no. Se levanta de inmediato la Fiscalía Militar en aquel momento, hombres uniformados, debería darme vergüenza. Se levanta la Fiscalía y dice, nos oponemos inmediatamente de manera categórica a esta sorpresa en nuestra buena fe. La defensa está actuando maliciosamente al presentar de manera sorpresiva una prueba que no nos ha sido comunicada. Me levanto yo y digo, señores, en la Corte Marcial son 3 jueces, ¿okay? Son 3 militares. Los señores magistrados de la Corte Marcial, esta prueba fue admitida hace ya casi un año, está consignada en el tribunal desde hace ya casi un año. La Fiscalía la puede ver cuando quisiera y no puede alegar bajo ningún respecto que esta es una prueba sorpresiva. Un momento, nos vamos a retirar a deliberar.
deja de deliberar, pasa como una hora y regresa. En aquel momento todavía se respetaban ciertas cosas, así que el tribunal dice: caramba, señores fiscales, la defensa tiene razón, este cassette está aquí en el tribunal desde hace un año, ustedes no tienen ningún tipo de motivo para oponerse a esto. Se vuelve a levantar el señor fiscal y dice: ciudadano juez, ciudadano magistrado, así. Yo no estoy exagerando. Yo sé que dicen que nosotros los militares somos hombres de hierro. Pero yo no puedo permanecer en esta audiencia a la espera de la evacuación de la prueba de la defensa, porque en este momento tengo una diarrea incontrolable y tengo que retirarme de la sala. Yo les juro, como decían en mi pueblo, por este poco de cruce, que eso está en actas. ¿Okay? Hasta los mismos magistrados, que son militares van un poco mayor que el que estaba hablando en ese caso, lucían francamente avergonzados. Porque que un militar en uniforme se parara a decir esa sandez en una sala de audiencia era algo que verdaderamente escapaba de toda consideración, ¿no? Tomo la palabra y le digo a los magistrados, le digo: caramba, lamentamos mucho la terrible situación del señor fiscal. Les recordamos que existe un principio que es el de unidad del Ministerio Público, no está solo él, hay otros dos fiscales a su lado que pueden estar perfectamente presentes durante la muestra del video, pero en todo caso, a los efectos de poder evacuar la prueba, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se conceda un receso a la Fiscalía para que el fiscal pueda a su vez evacuar lo que tenga que evacuar. Un momentito, ya vamos a deliberar. Regresan los magistrados como media hora después, estamos hablando de que eran casi las 5 de la tarde, de un viernes. Y nos dan la razón otra vez, sorpresivamente. Dice: caramba, no, mire, la verdad es que la defensa tiene razón. Yo creo que era más por cansancio, porque ya era el último día de audiencia, era la última prueba, ya la sentencia estaba dictada de antemano, eso se sabía. Entonces, ya no había motivo de para demorar el juicio. Entonces le preguntan al fiscal: señor fiscal, ya usted tuvo tiempo de hacer sus necesidades y de estar presente entonces en la evacuación de la prueba. Y el señor dice: la verdad es que sí, pero todavía tengo mucho que evacuar antes de que se pueda evacuar la prueba. Yo les juro que esto está en actas. Se retiraron a deliberar. Llegó, fíjense ustedes quién llegó mágicamente al tribunal: el que era el jefe de la Fiscalía General Militar en aquel momento, nada más y nada menos que Eladio Aponte Aponte. Se encerró con los jueces y a los 10 minutos salieron diciendo: caramba, señores de la defensa, el delicado cuadro de salud del representante de la Fiscalía nos fuerza a imponer un receso hasta el próximo lunes para la evacuación de la prueba. Tuvimos que esperar hasta el lunes solamente para mostrar un video de una media hora en el que estaba la entrevista completa. Fíjense ustedes que de esa anécdota quedan varias cosas. Primero, a los niveles a los que es capaz de llegar un operador de justicia cuando se trata de cumplir una orden. La verdad absoluta de todo el cuento es que al tipo se le había olvidado que ese video estaba ahí. Y como no sabía si en ese video iba a salir, por ejemplo, Hugo Chávez diciendo que Francisco Usona era inocente, por ejemplo, o cualquier otra cosa, o alguien confesando que en efecto había sido un lanzallamas porque quemó a los muchachos, qué sé yo. El tipo se asustó y la única manera que se le ocurrió para frenar la audiencia fue eso. Y en un sistema de justicia como el que ya imperaba en aquella época, estamos hablando del año 2004, los jueces se prestaron a ese juego. Pero vamos a ir un poco más allá y nos vamos a devolver para acá, para nuestro tiempo. Hace poco, por cierto, ahí estaba Janet conmigo, tuvimos una de las audiencias de juicio de los muchachos del campamento Penú, que fueron detenidos aquí cerquita. En
en esa audiencia llegó un experto en balística, porque supuestamente a uno de los jóvenes detenidos se le había incautado un arma de fuego durante el procedimiento. El experto se levanta, toma juramento y muy orondo empieza a contar cuáles son las características del arma de fuego tipo revólver sobre el cual él hizo la experticia, explica que es un arma que si está cargada y es detonada puede causar lesiones incluso bastante de las personas, que es un arma de tales y tales especificaciones técnicas, etcétera, etcétera. Resulta ser que todas estas, en lo que llaman la cadena de custodia, que es un documento que se elabora para saber qué es lo que pasa con una evidencia desde que se agarra hasta que es presentada al tribunal, nunca se mencionó ningún revólver, ¿no? Y eso lo conocíamos, lo sabíamos nosotros en la defensa. Entonces, yo me levanto y le digo al señor, debe recordar que estaba juramento, ¿verdad? ¿Usted en algún momento vio o tuvo en sus manos el revólver sobre el cual hizo la experticia? Oye, no. Ah, no lo vio. No lo tuvo en sus manos. No puede decirnos ni siquiera de qué color es. Entonces, ¿cómo que hizo usted una experticia? No, porque usted sabe que el revólver, que la cadena de custodia, agarre la cadena de custodia y léala y dígame usted allí dónde aparece ese revólver. ¿Qué pasó? La juez nos prohibió esa solicitud. Dijo, no, ustedes no pueden presentarle a ese señor la cadena de custodia, ni pueden hacerle preguntas de ese tipo. Yo le digo, señora juez, este señor está mintiendo en una audiencia. Eso es delito, usted se lo debería llevar preso desde aquí inmediatamente. Tipo temblar. No, y usted está intimidando, ¿verdad? Al testigo. Así que le pido sus palabras. Acuérdense que les estoy hablando de qué es lo que hay. Y estoy hablando de casos, como lo saben muchos aquí, que son de alto perfil, en los que se supone que hay por lo menos gente que tiene cierta astucia, no digamos inteligencia, pero sí cierta astucia para manejar las cosas. Imagínense ustedes lo que ocurre a nivel de los casos que no tienen visibilidad mediática. Imagínense ustedes lo que pasa con las que nosotros vemos todos los días en los tribunales penales, esas señoras humildes que tienen a sus hijos presos, sean o no sean delincuentes. Imagínense ustedes todo lo que les pasa. El común denominador de los casos. El común denominador de los casos, ciertamente. Fíjense, a esos niveles estamos, pero vamos a sumarle a esa ecuación otra variable. Los tribunales nunca, ni los civiles, ni los mercantiles, ni los penales, nunca se han caracterizado por ser muy trabajadores. Nunca. Normalmente, cuando las cosas funcionaban de otra manera, uno sabía perfectamente que uno no tenía nada que hacer en un tribunal antes de las 9, 9:30 de la mañana, porque a esa hora todavía estaban desayunando el alguacil, los escribientes, los asistentes, etc. Ahora resulta ser que no solamente no trabajan los días que el presidente ha decretado que no se trabaja, miércoles, jueves y viernes, sino que los días lunes y martes, es decir, los únicos 2 días de la semana que se supone que deben trabajar, no trabajan sino los casos que, según lo que ellos llaman la agenda única, que es muy difícil saber a qué criterios responde, les toca trabajar. Y entonces pasan situaciones como la siguiente. Nosotros tenemos, estoy seguro de que la Biblia también los tiene, muchos detenidos que llevan más de 2 años detenidos porque fueron arrestados o privados de su libertad durante las protestas del 2014. De acuerdo a las leyes venezolanas, a esa gente, porque no ha sido condenada todavía y sigue en proceso, algunos ni siquiera han pasado a la fase intermedia del juicio, les corresponde automáticamente la libertad, porque lo contrario es adelantarles la sanción, es el castigo anticipado. No podemos solicitar que se les dé la libertad, porque no solo el tribunal, cuando no está trabajando el caso que corresponde según su agenda única, no te recibe nada que tenga que ver con otros casos, sino que además ni siquiera la unidad de recepción de documentos, abajo,
en los tribunales. Te recibe documentos de esos juzgados en los que no haya, para los demás casos, audiencia ese día. Es decir, si antes no trabajaban, ahorita menos trabajan. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay. Esa es la realidad. Tenemos tribunales, primero, absolutamente carentes de todo tipo de recursos para cumplir la función que deberían verdaderamente cumplir. No solo los tribunales, la fiscalía, los cuerpos policiales, las prisiones. Ustedes revisen anualmente lo que es el presupuesto nacional para la atención del sistema de justicia para que se den cuenta de que el sistema de justicia, como no interesa que funcione, sigue siendo la cenicienta presupuestaria nacional. Pero vamos un poco más allá. Eugenio Raúl Zaffaroni decía que los sistemas penales latinoamericanos en general tenían tres características negativas estructurales. La primera era la selectividad, la segunda era la corrupción y la tercera era la violencia intrínseca, estructural del sistema penal. El sistema penal siempre es, aquí, en Suecia, en Estados Unidos, en China, en todos lados es selectivo. Pero particularmente en Venezuela es doblemente selectivo. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere a la delincuencia común, se dirige única y exclusivamente, como lo contaba el compañero acá, a los factores más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y hasta racial de la población. El que no me lo crea, asómese a nuestras cárceles. ¿Saben más o menos cuántos reclusos tenemos hoy por hoy en nuestras cárceles? 60.000. El 150% hacinamiento aproximadamente. Más o menos. 60.000, de los cuales 58.000 son los que están formalmente en cárceles, y entre unos 2.000 y 3.000, cifra que no se ha podido precisar, están hacinados en comisarías policiales a lo largo de todo el territorio nacional. A las cárceles no se les asignan recursos. ¿Saben más o menos cuántas causas maneja un fiscal ordinario del área metropolitana de Caracas en su despacho? Seguramente con máximo un asistente, y en todo caso, si tiene buena suerte, con un asistente administrativo que le pueda redactar algunas cosas, entre unas 2.500 y unas 4.000 causas. En los tribunales la cosa es peor, las causas son muchas más. De esta manera los tribunales son terriblemente selectivos, porque entonces se focalizan en quiénes, en los casos que pueden manejar fácilmente, desde los cuerpos policiales hasta los tribunales de mayor jerarquía, porque son los casos que se llevan contra los factores más vulnerables de la población. Pero además ahora, lamentablemente, yo le añadiría a ese comentario de Zaffaroni, la selectividad de nuestro Poder Judicial en cuanto a su actuación como agente neutralizador de los factores de disidencia u oposición o de simple incomodidad al poder. Es impresionante ver cómo en un caso de relevancia política a veces se asignan hasta 3 y 4 fiscales para que se ocupen de una sola persona. Y nacional. Mientras que en los casos, por ejemplo, de homicidios, asesinatos y cosas así terribles, pocas veces se les asigna ese tipo de recursos a las personas. ¿Por qué? Porque el sistema se ha vuelto un arma de intolerancia, se ha vuelto selectivo en un doble sentido, contra los más desposeídos y contra quien es necesario neutralizar desde el punto de vista político. El sistema es corrupto, terriblemente corrupto. Y la corrupción empieza sobre todo en los primeros niveles de contacto con el sistema penal, que es el nivel policial. Yo se los digo y se los digo con mucha vergüenza. En Venezuela, los casos que no sean de índole político, si tienen los recursos para solucionarlos, los solucionan a nivel policial. Punto. Esa es la verdad. Nos duela o no nos duela. Esa es la verdad. Hablas con el comisario, hablas con el inspector, hablas con el detective. Todo se acaba aquí y hasta ahí. Pero además hay corrupción a nivel de la fiscalía. Y además hay corrupción a nivel de los tribunales. Y yo no voy a mencionar el nombre para que no me metan preso, pero hay un magistrado que ya tiene hasta una tarifa que es de $250.000 para resolver el asunto desde el principio hasta el final. El baremo existe. Y además, el sistema penal es violento.
siempre ha sido violento. Meter a una persona en la cárcel, así sea en una jaula de oro, es violencia. Encerrarla, decirle no te puedes mover de aquí, es violencia. Pero en nuestro país, el sistema penal es particularmente violento a todos sus niveles. Todos. Desde las actuaciones arbitrarias y abusivas de los cuerpos de seguridad del Estado, no solo contra manifestantes, no solo contra factores de oposición política, sino contra el pueblo en general. Pregúntenle ustedes a los más humildes, ¿qué pasa en los barrios? ¿Cómo se llevan presa a la gente solamente para pedirle dinero a cambio de ser liberada a las pocas horas? ¿Por qué? Porque el funcionario necesita comprarse una moto, porque el funcionario necesita tal o cual cosa. Eso pasa todos los días en nuestro país. El sistema es violento. Y en nuestras cárceles mueren, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en un año, en conjunto, más presos de los que mueren en toda Latinoamérica juntos en un mismo año. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque desde el año 2002 el poder, con Chávez, recuerden ustedes la famosa sentencia Plasta que dictó el Tribunal Supremo en su momento, se dio cuenta de que no las tenía todas consigo si no tenía un poder judicial sumiso. Y desde allí comenzó toda una reestructuración del poder judicial que pasó incluso por la reforma de leyes tales como la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que cambiaron completamente la cara del sistema judicial venezolano. Y ese sistema judicial venezolano hoy por hoy está integrado por jueces que en su mayoría, no todos, todavía hay algunas excepciones que vale la pena rescatar, pero en su gran mayoría son jueces que no están preparados para cumplir sus funciones. Por Dios, yo me he encontrado, Janet, ¿verdad? Nos hemos encontrado con jueces que no saben leer ni escribir. No les estoy mintiendo. Que están leyendo un acta y no saben lo que están leyendo. Que están escuchando un argumento y no lo están entendiendo. Así que a la violencia, a la selectividad y a la corrupción tenemos que añadirle la falta de preparación y la falta de recursos. Y además la absoluta sumisión al poder ejecutivo. Cerca, si no me falla la memoria, el porcentaje es del 73%, pero cerca del 75% de todos nuestros jueces a nivel nacional son provisorios. ¿Qué quiere decir eso? Que están ahí, pero mañana puede que no estén. Y que tienen que cumplir las instrucciones que se les dictan desde la agenda política para poder permanecer en sus cargos. Si han llegado al nivel, Gonzalo, que nos lo dicen, no puede Te lo dicen. Nos lo dicen, ya doctora no puedo, pues tengo que esperar que tu mano. El famoso papelito. Qué buena defensa, doctor, pero usted sabe cómo es todo. Bueno, dar un poco más presente, Maracaibo se lo dice al detenido. Sí, sí. Si no van a hacer nada, que al otro día pueda representar que lo voten a ellos. Así mismo. Esa es la realidad. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos. Como le decía, eso es lo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a mí me parece muy bien que aquí hayan venido diputados. Ahorita lo primero que tenemos que hacer es asignarle recursos, pero además de asignarle recursos al sistema penal, tenemos que trabajar de verdad en una reestructuración de fondo del sistema penal. Yo estoy absolutamente seguro de que en Venezuela sobran los jóvenes inteligentes y capacitados que estén dispuestos y que hayan soñado desde el comienzo de su carrera con ser jueces, con ser fiscales, con ser magistrados. El problema es que el sistema está estructurado de una manera en la que eso no se te permite, y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que cambiar. Yo voy a terminar porque ya me pasaron aquí el cartelito amarillo. Pudiera contarles muchas otras cosas, pero muchas de esas otras cosas ustedes las conocen. Con una reflexión. La reflexión es la siguiente. La compañera ahorita hacía una pregunta importante, decía, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, la pregunta es la desesperanza. Y yo creo que hay muchos ámbitos en los que se puede seguir luchando. Porque tenemos que entender que la pelea no es de velocidad, es de resistencia. Porque tenemos que entender cuál es el verdadero tamaño del enemigo que tenemos al frente, que a veces nos olvidamos de cuál es el tamaño de ese enemigo. Es un monstruo. Y porque tenemos que entender que
Cuando seguimos con constancia el camino de la razón, el camino del respeto al otro y el camino de la conciencia con respecto a cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, al final se conquistan las victorias. Yo, por ejemplo, libro todas las semanas esa batalla, ¿sabes dónde? En mis salones de clase con mis alumnos. Alumnos que son alguaciles, alumnos que son asistentes de tribunales, que no están ni en tercer año y ya están decepcionados de la carrera porque ya han visto desde adentro cómo se mueve todo. ¿Saben lo que yo le digo a esos muchachos? Ellos me dicen, doctor, pero vale la pena. Tenemos que seguir en esto, vale la pena, de verdad. Porque la verdad es que los abogados nos han convertido casi en gestores. Yo antes, yo me acuerdo, cuando yo me gradué, yo redactaba unos escritos larguísimos, así, o sea, con toda la doctrina, muy florido. Hoy por hoy ya no, porque sé que no me los van a ni a leer. Entonces me dicen, vale la pena, y yo digo, mira, en el momento en el que hay más oscuridad, es el momento en el cual es más necesaria la luz del conocimiento, la luz de los principios, la luz de los valores. Porque si tú apagas esa luz, te condenas a ti mismo a la oscuridad. Y nosotros de esto vamos a hacer, porque la historia lo prueba. Lo que pasa es que a veces se nos olvida y no vemos hacia los otros lados y vivimos sumergidos en la supervivencia diaria. Pero de esto vamos a salir. Venezuela va a ser otra en algún momento. Y en ese momento nos vamos a dar cuenta de que cada paso que se dio, por pequeño que pareciera, era un paso que valía la pena.